El crimen violento en Estados Unidos cayó 21% en 2025, potencialmente la tasa de homicidios más baja desde 1900. Esa es la estadística. Ahora la realidad. Hay una ciudad en Illinois donde la policía tarda más de 15 minutos en llegar, donde recuperan 120 autos robados por mes, y donde los residentes de St. Louis, que ya viven en una de las ciudades más peligrosas del país, te advierten que no cruces. Hay un pueblo en Michigan que el FBI clasificó como la tercera ciudad más violenta de América en 2025. Más violenta per cápita que Detroit, con 40,0 habitantes. Hay una ciudad en Pennsylvania fundada por William Penn como un experimento santo que ahora necesita un sistema automatizado de detección de disparos para que la policía llegue en menos de 90 segundos. La mejora nacional es un promedio, y los promedios esconden a los que quedan atrás. Hoy contamos los 12 pueblos de Estados Unidos tan peligrosos que los locales te advierten que no pares ni por gasolina. Dale like si alguna vez tu GPS te mandó por una ruta donde tu instinto dijo, aquí no paro. Suscríbete porque este canal es tu Waze emocional para los lugares donde Google Maps no te advierte lo suficiente. Vamos a desglosarlo. Número 12. Gadsden, Alabama. El crimen en Gadsden tiene temporada alta, como un resort, excepto que en vez de turistas felices tiene víctimas estadísticas. Tasa de crimen total, 44.93 por cada 1000 residentes. Crimen de propiedad al doble del promedio nacional. 1 en 26 probabilidades de que te roben algo. Y en verano, los robos suben un 28% porque el turismo cerca del río Coosa y los distritos comerciales trae blancos fáciles a las áreas de tránsito. Gadsden fue una potencia industrial. Acero, Goodyear, Republic Steel. Cuando las fábricas cerraron, la economía colapsó. La tasa de pobreza se disparó y el crimen llenó el vacío que dejó el empleo. Las gasolineras cerca de la I-59 son particularmente problemáticas. Los locales saben cuál es evitar después del atardecer, y si ellos saben, tú deberías preguntar antes de parar. Si Gadsden con su crimen estacional te puso nervioso, el siguiente lugar tiene mansiones de la Gilded Age y pandillas en la misma cuadra. A 60 millas de Manhattan. Número 11. Newburgh, New York. A 1 hora de Manhattan, hay una de las franjas de 4 millas más peligrosas del noreste de Estados Unidos. Tasa de crimen de 31,77 por 1000. Más peligrosa que el 96% de las comunidades de New York. Un periodista la describió así. Tiene más en común con West Baltimore que con la Bohemia Beacon al otro lado del río. Newburgh es donde George Washington estableció su cuartel general durante 16 meses. Aquí rechazó la idea de una monarquía americana. Aquí creó el precursor del Purple Heart. Es la primera propiedad histórica pública de la nación. Y hoy, las mansiones victorianas de industrialistas de la Gilded Age están tapiadas o convertidas en apartamentos baratos. Caminar por Newburgh se siente casi espeluznante, según los periodistas. Para una redada masiva, 500 agentes federales se reunieron al amanecer en un armory abandonado. 500 personas armadas en la oscuridad de un salón que alguna vez fue usado por soldados para montar a caballo, preparándose para limpiar una ciudad de 28.000 personas. La operación parece sacada de una película, excepto que las películas terminan. Newburgh no. Imagina esto. Caminas por Montgomery Street. Mansiones victorianas con fachadas ornamentadas se elevan a ambos lados. Pero algunas están tapiadas con madera contrachapada. Otras tienen tendederos en los porches victorianos. El río Hudson brilla al fondo. El waterfront fue revitalizado. El crimen bajó 22% en esa zona. Pero 2 cuadras adentro, la historia cambia. George Washington caminó por estas calles. Rechazó una corona aquí. Y hoy, el 31% del crimen del centro es actividad callejera concentrada en esas mismas calles. La República Americana fue salvada aquí, y el sueño americano fue abandonado aquí, en la misma cuadra. Si las mansiones abandonadas de Newburgh te perturbaron, el siguiente lugar fue quemado 2 veces por fuerzas completamente diferentes. Número 10. Alexandria, Luisiana. Alexandria fue quemada casi completamente por las tropas de la Unión en 1864.
fue reconstruida. Luego la desindustrialización la destruyó económicamente. Es la ciudad que ha sido destruida 2 veces por fuerzas completamente distintas y sigue existiendo por pura terquedad. Está en el centro geográfico de Luisiana, en la intersección de la I-49 y varias autopistas estatales. Es un punto de tránsito para el tráfico de drogas entre Texas y el sureste. La combinación de pobreza, drogas y ubicación estratégica crea un ambiente donde el crimen no es sorpresa sino expectativa. Las tasas de crimen violento superan significativamente el promedio nacional. En Alexandria, tanto el crimen violento como el de propiedad son altos. El promedio nacional de crimen violento es 22.7. En Alexandria es promedio nacional 35.4. Alexandria 95. Los locales saben qué salidas de la autopista evitar. Las gasolineras cerca de la I-49 de noche son particularmente problemáticas. Si estás de paso por la I-49, los locales tienen un consejo: sigue conduciendo. Hablemos de Luisiana por un segundo. Este estado tiene 3 ciudades en esta lista: Alexandria, Monroe y casi Pine Bluff, que está al otro lado del río en Arkansas. Luisiana tiene una tasa de crimen violento de 519.8 por cada 100.000 y una de las tasas de homicidio más altas de la nación. El calor es sofocante. La humedad es personal. Y la combinación de autopistas interestatales con pueblos sin recursos crea corredores de crimen que funcionan como autopistas paralelas, una para autos legales, otra para todo lo demás. Número 9. West Memphis, Arkansas. West Memphis está justo al otro lado del río de Memphis, Tennessee, conectada por la I-40, y es un corredor de tránsito donde el tráfico de drogas fluye entre estados como agua por un embudo. 12.4 crímenes violentos y 47, 2 de propiedad por cada 1.000 residentes. El corredor de la I-40 registra 16.3 robos a viviendas por 1.000. Las paradas de camiones y moteles baratos atraen actividad criminal. Los residentes de Memphis dicen que cruzar el puente hacia West Memphis de noche es mala idea. Y cuando la gente de Memphis te dice que un lugar es peligroso, la advertencia tiene peso. Pero West Memphis es más famosa por otra cosa. Los West Memphis 3, Damien Exos, Jason Baldwin y Jesse Miskelly Jr., 3 adolescentes condenados en 1994 por el asesinato de 3 niños en un caso plagado de coerción policial e histeria satánica. Pasaron 18 años en prisión antes de ser liberados en 2011 con una plea al Alford. HBO hizo 4 documentales. Es la ciudad más famosa de Arkansas por las razones más oscuras. Y sigue siendo tan peligrosa que los locales del otro lado del río te dicen que no cruces. Imagina esto. Estás cruzando el puente desde Memphis, el río Mississippi pasa debajo. Memphis queda atrás con sus luces de Beale Street y el legado de Elvis. Cruzas a Arkansas y llegas a West Memphis. Las paradas de camiones bordean la I-40. Los moteles baratos tienen estacionamientos medio vacíos. Y la sensación cambia. No es Memphis. No es Arkansas rural. Es un corredor de tránsito donde las drogas y la violencia fluyen entre estados. Los residentes del lado de Tennessee no cruzan de noche. Y tienen razón. ¿Irías a West Memphis de noche? ¿Sí o no? Déjalo en los comentarios. Si un corredor de drogas en la I-40 te preocupó, el siguiente lugar es la ciudad más violenta de Illinois. Y no es Chicago. Número 8. Danville, Illinois. La ciudad más violenta de Illinois no es Chicago, es Danville. Una ciudad de 28.000 personas en el centro-este del estado que es más violenta per cápita que una metrópolis de 2.7 millones. Tasa de crimen violento. 1. 684 por cada 100.000 residentes. Casi 5 veces el promedio nacional. Promediaba un asesinato por mes en 2024. Es la cuna de Dick Van Dyke, el hombre más alegre de la televisión americana. También de Jane Hackman. Bobby Short, el legendario intérprete del Carlyle Hotel de Manhattan. Donald O'Connor de Singing in the Rain. De cuna de celebridades a zona de guerra en una generación. El Vermilion County War Museum es una de las atracciones principales de Danville, lo cual es temáticamente apropiado porque vivir en Danville se siente como una zona de guerra. Es turismo involuntariamente honesto.
Hablemos de la ironía de Sinois por un segundo. Chicago tiene 2.7 millones de personas y toda la reputación de violencia del estado. Danville tiene 28.000 y una tasa de crimen violento más alta per cápita. Eso significa que los 28 residentes de Danville son estadísticamente más propensos a ser víctimas de crimen violento que los 2.7 millones de Chicago. Y nadie hace documentales sobre Danville. Nadie escribe canciones sobre Danville. Los locales no exageran cuando te dicen que no pares a menos que sea absolutamente necesario. La mayoría sabe qué cuadras evitar. El problema es que la mayoría de las cuadras están en esa lista. Imagina esto. Estás manejando por la I-74 a través de Illinois. Tu GPS dice que Danville está a 10 millas. Necesitas gasolina. Tu tanque dice que puedes llegar a Champaign 30 millas más. Los locales te dirían, haz las 30 millas. El tanque medio vacío no es un problema. Detenerte en la ciudad más violenta de Illinois sí lo es. Número 7. Anniston, Alabama. En Anniston, tu probabilidad de ser víctima de un crimen es 1 en 10. No de crimen violento solamente, de cualquier crimen. 1 en 10. Eso es peor que las probabilidades de muchos juegos de azar. Excepto que en Anniston no ganas nada. Tasa de crimen violento, 2.992 por cada 100.000, 68% por encima del promedio nacional. Tasa total, 58.87 por cada 1.000 residentes. Crimen de propiedad, 1 en 20 probabilidad, más peligrosa que el 98% de todas las comunidades de América. El crimen violento bajó 15.5% en 2025. Buena noticia, los robos casi se duplicaron en el mismo periodo. Mala noticia, es como bajar de peso, pero solo en un brazo. El progreso es selectivo y los criminales adaptaron su estrategia. Anniston está en el corredor de la I-20, una arteria principal para el tráfico de drogas entre Atlanta y Birmingham. La posición geográfica la condena. Fort McClellan, la base militar que sostenía la economía local, cerró en 1999. La economía colapsó y nunca se recuperó. Una residente valicicia escribió en internet: soy residente de toda la vida de Anniston y no entiendo por qué la gente sigue mudándose aquí. Los homicidios han ocurrido en este pequeño pueblo desde los 80s y 90s y continúan hoy. Créanme, no se muden aquí. Traducción: cuando los propios residentes usan su ciudad como advertencia pública en internet, el marketing turístico tiene un problema. Islands Magazine, una revista de viajes, publicó un artículo en septiembre de 2025 advirtiendo a los viajeros que eviten Anniston. Cuando una revista de viajes te dice que no viajes a tu ciudad, la reputación cruzó una línea que no tiene retorno. Anniston también es donde en 1961 una turba quemó el autobús de los Freedom Riders, una de las imágenes más icónicas del movimiento de derechos civiles. Anniston aparece en los peores momentos de la historia americana 2 veces, 1961 y ahora. Imagina esto, manejas por la I-20 entre Atlanta y Birmingham. El GPS dice que la siguiente gasolinera está en Anniston. Sales de la autopista, la estación se ve normal. Bombas, luces, tienda de conveniencia. Pero solo los locales saben que esta salida es parte del corredor de drogas de la I-20. Que los robos casi se duplicaron este año. Que la probabilidad de que algo pase es 1 en 10. Tú no lo sabes. Paras, llenas el tanque y probablemente no pasa nada. Pero los locales no juegan esas probabilidades. Porque han vivido lo suficiente aquí para saber que 1 en 10 no es un número. Es un vecino, es un primo, es alguien que conocen. Si 1 en 10 probabilidades te preocuparon, el siguiente lugar perdió la mitad de su población y todavía no puede controlar el crimen. 6. Pine Bluff. Arkansas. Pine Bluff perdió casi la mitad de su población desde 1980. Las fábricas cerraron, los jóvenes se fueron. Lo que quedó, pobreza, drogas y una ciudad con infraestructura para 80.000 personas pero población de 41.000. Edificios vacíos, cuadras enteras abandonadas y una tasa de crimen que la pone peor que el 99% de las comunidades de Arkansas. La tasa de crimen es de 61 por cada 1.000 residentes. 1 en 16 probabilidades de ser víctima. Crimen violento, 15-2 por 1.000.
la más alta de Arkansas. Crimen de propiedad, 54.3 por 1000. El área metropolitana, un 0,98 crímenes violentos por cada 100.000. Muy por encima del promedio nacional. 1 en 16. Eso es peor que las probabilidades de la mayoría de los juegos de azar. Excepto que en Pine Bluff no ganas nada. Los lectores de placas recuperaron 180 autos robados el año pasado. Los programas comunitarios redujeron los arrestos de jóvenes un 15%. Hay esfuerzos, pero la economía no coopera. Los residentes de Arkansas conocen a Pine Bluff como el lugar que evitan. No es un secreto, es conversación casual. Si no conoces a nadie aquí, no tienes razón para estar aquí. Imagina esto. Manejas por la autopista. Ves la salida de Pine Bluff. Tu tanque marca un cuarto. Miras el mapa. La siguiente gasolinera segura está a 25 millas. Los locales que todavía viven aquí te dirían: haz las 25 millas. El tanque bajo no es el riesgo. Pine Bluff, después del anochecer, sí lo es. ¿Recuerdas Anniston con su 1 en 10? Pine Bluff dijo: 1 en 16 suena peor, pero confía en mí. Los números no cuentan toda la historia. Si Pine Bluff te pareció extremo, el siguiente lugar es la cuna de Raising Cane's. Sí, la cadena de pollo. Y la gente huye. Número 5. Monroe, Luisiana. La ciudad que exportó pollo frito al mundo no puede retener a su propia gente. Monroe es la cuna de la conexión de Raising Cane's con Luisiana, una de las cadenas de restaurantes de más rápido crecimiento en América. La ironía. La ciudad que produjo un fenómeno culinario nacional es una ciudad de la que la mayoría de americanos huiría. Tasa de crimen, 30,43 por cada uno. 0 residentes. La población cayó 8% en una década. La gente no se va porque no le gusta el clima. Se va porque las estadísticas de crimen son una forma de voto. Y están votando con los pies. Monroe es el tipo de ciudad donde los locales te preguntan por qué estás aquí antes de darte direcciones. No por hostilidad, por preocupación genuina. Si no tienes familia aquí o no estás de paso por la I-20, no hay razón para detenerte. Y si estás de paso por la I-20, sigue conduciendo. Hablemos de Luisiana por un segundo. Este estado tiene una tasa de crimen violento de 519.8 por cada 100. 0 residentes y mantiene una de las tasas de homicidio más altas de la nación. Monroe, Alexandria y Pine Bluff, del otro lado del río en Arkansas, forman un triángulo de ciudades donde el Consejo Local Universal es el mismo. No pares de noche. Si la cuna de Raising Cane's te sorprendió, el siguiente lugar es la tercera ciudad más violenta de América según el FBI, y es la cuna de Stevie Wonder. Imagina esto. Estás en un Raising Cane's en cualquier ciudad de América. El pollo está crujiente, la salsa es perfecta, todo funciona, todo es limpio, todo es eficiente. Y el concepto nació en la mente de alguien que creció en Monroe, Luisiana, una ciudad donde la tasa de crimen es 30.43 por 1000 y la población se reduce cada año. La franquicia más exitosa de pollo de América vino de una ciudad de la que la gente huye. Si eso no es ironía americana, nada lo es. Número 4. Saginaw. El FBI clasificó a Saginaw como la tercera ciudad más violenta de Estados Unidos en octubre de 2025. Superó a Detroit. Saginaw tiene 44.000 habitantes. Detroit tiene 620.000. Una ciudad 15 veces más pequeña es más violenta per cápita. 2 crímenes violentos por cada 100 personas. 944 crímenes violentos en 2024. Tasa de crimen total, 43 por cada 1000, 1 en 23 probabilidad de ser víctima. Peor que el 98% de Michigan. Calificación F en crimen violento. Solo el 6% de las ciudades de América son más peligrosas. Saginaw fue una potencia automotriz. General Motors empleaba a decenas de miles. Cuando GM se fue, la economía se evaporó. La población cayó de 98.000 en 1960 a menos de 44.000 hoy. Más de la mitad de los residentes se fueron, lo que dejaron: casas vacías, infraestructura deteriorada y una base impositiva que no puede financiar los servicios que una ciudad necesita. La alcaldesa Brenda Moore dijo en agosto de 2025: debemos todos seguir enfocándonos en minimizar la violencia y el crimen en nuestra ciudad.
Cuando la alcaldesa dice minimizar en vez de eliminar, sabes que las expectativas fueron ajustadas a la realidad. Y Saginaw fue la cuna de Stevie Wonder. El genio musical que cantó Isn't She Lovely nació en una ciudad donde tu probabilidad de ser víctima de crimen es 1 en 23. La banda sonora más hermosa del mundo salió de uno de los lugares más estadísticamente peligrosos. Imagina esto. Estás en un barrio residencial de Saginaw. Casas de los 1950s que alguna vez fueron de clase media. Porches grandes, garajes dobles, calles anchas. Pero muchas ventanas están rotas o tapiadas. Jardines que nadie corta. Es la cáscara de una clase media que ya no existe. De día ves familias y niños jugando. De noche las calles se vacían. Y la diferencia entre día y noche en Saginaw no es la luz, es la probabilidad. ¿Recuerdas a Dick Van Dyke de Danville? Stevie Wonder de Saginaw, Hank Aaron del siguiente lugar. América produce genios en las ciudades más peligrosas y luego abandona esas ciudades. Número 3. Pritchard, Alabama. Hank Aaron, el hombre que rompió el récord de home runs de Babe Ruth, creció aquí. Recibió amenazas de muerte en 1974 por ser negro. 50 años después, su ciudad natal tiene una tasa de crimen violento 3 veces superior al promedio nacional. Ni el mayor atleta de la historia pudo salvar a su ciudad. Pritchard es un suburbio de Mobile que funciona como todo lo que un suburbio no debería ser. Tasa de crimen, 50,97 por cada 1000 residentes. Violento, 12,38 por 1000. 3 veces el promedio nacional. 97,3% peor que otras ciudades de América. El costo total del crimen, 57,2 millones al año, para una ciudad de 18.800 personas. Eso es 3.374 por hogar. En una ciudad donde la pobreza supera el 30%, cada familia paga 374 en costos de crimen. Más que muchas familias pagan en seguros médicos. Con una base impositiva tan pequeña, Pritchard depende de operaciones conjuntas con la policía de Mobile para investigaciones serias. Los centros juveniles lograron reducir los arrestos de menores un 27% en 2025. Eso es progreso. Pero el progreso es lento cuando tu punto de partida es 3 veces el promedio nacional. Una residente escribió: "Vivo en Pritchard y estoy de acuerdo. Es muy peligroso aquí. No es un lugar que recomendaría para mudarse". Cuando los propios residentes publican advertencias sobre su ciudad en Internet, no necesitas más datos. Necesitas otro destino. Los residentes de Mobile son directos. No vayas a Pritchard. No es secreto. No es exageración. Es consejo de supervivencia. Hablemos de Alabama por un segundo. Este estado tiene 3 ciudades en esta lista: Gadsden, Anniston y Pritchard. Y Bessemer, Birmingham y Selma están en otras listas. Alabama es el estado donde el crimen per cápita de ciudades pequeñas rivaliza con el de metrópolis 20 veces más grandes. El patrón es el mismo en cada una: base militar que cerró, fábrica que se fue o autopista que trajo drogas. Alabama no creó estas ciudades peligrosas, la economía se lo hizo. Alabama solo proveyó la geografía. ¿Recuerdas los 1 en 10 de Anniston? Pritchard tiene 12,38 crímenes violentos por cada 1000 personas. El número suena diferente, pero la sensación en la calle es la misma. No pares. Número 2. Chester, Pensilvania. La ciudad más antigua de Pensilvania es también la más peligrosa del estado. William Penn desembarcó aquí en 1682, la primera capital de Pensilvania. El lugar donde la democracia americana echó raíces en el estado fundador. 344 años después, tiene la tasa de crimen violento más alta de Pensilvania. De experimento santo a necesitar detectores de disparos. William Penn no vio esto venir. 16,4 crímenes violentos por cada 1000 residentes, casi 4 veces el promedio estatal. 52,8 crímenes de propiedad por 1000. Total, aproximadamente 69 por cada 1000. Los mercados de droga cerca del río Delaware impulsan el 38% de los incidentes violentos. Zonas industriales abandonadas son puntos de concentración criminal. Chester instaló un sistema de detección de disparos que reduce el tiempo de respuesta policial a menos de 90 segundos en zonas de alto riesgo. 90 segundos es impresionante.
El hecho de que necesites un sistema automatizado para detectar tiroteos antes de que la policía pueda responder es menos impresionante. Cuando el gobierno te dice que instaló tecnología para detectar balazos más rápido, no es una solución. Es un reconocimiento. Imagina esto. Estás en Chester de noche. Pasas por una zona industrial abandonada. Las fábricas que alguna vez emplearon a miles son esqueletos de ladrillo con ventanas rotas. El río Delaware brilla bajo la luna. Una patearulla pasa. El sistema ShotSpotter está escuchando, esperando. En algún lugar de la ciudad, cada segundo que pasa sin un disparo es un segundo de paz. Y cada disparo es detectado en menos de 90 segundos. Eso es Chester. Una ciudad donde la paz se mide en intervalos entre disparos. ¿Recuerdas la puerta de 9 toneladas de Coral Castles que no pudieron replicar? Chester tiene un sistema de detección de disparos que funciona, pero no soluciona nada. La tecnología puede detectar el problema. Arreglarlo es otro asunto. Si el experimento santo de William Penn convertido en detector de disparos te perturbó, el número 1 es la ciudad más peligrosa de América. Y acaba de tener su mejor año en 45 años, y todavía es la más peligrosa. Número 1. East Louis, Illinois. Los residentes de St. Louis, Missouri, que ya viven en una de las ciudades más peligrosas del país, te advierten que no cruces a East St. Louis. Cuando la gente peligrosa te dice que otro lugar es más peligroso, esa advertencia tiene peso gravitacional. La NTSS la nombró la ciudad más peligrosa de América. Tasa de crimen, 66,43 por cada 1000 residentes. Tasa de asesinatos, 32,4 por cada 100.000. La más alta de Illinois. Tiempos de respuesta policial, más de 15 minutos. Una ciudad donde 1 de cada 15 personas es víctima. Los edificios abandonados facilitan el narcotráfico. 32% de los arrestos son por drogas. Las fuerzas especiales recuperan 120 autos robados por mes usando lectores de placas. No por semana. Por mes. 120 autos en una ciudad de 18.000 personas. Eso es un auto robado por cada 150 residentes. Cada mes. East St. Louis perdió el 78% de su población. De 82.000 a 18.000. Perdió 0 empleos entre la Segunda Guerra Mundial y 1969. National Stockyards, American Zinc, Norfolk and Western Railroad. Todo se fue. El desempleo llegó a 21% cuando el promedio nacional era 4,9%. El costo de crimen es 1.166 por residente al año. En una ciudad donde la pobreza supera el 30%, cada residente paga 1.166 en costos de crimen, 641 más que el promedio nacional. La pobreza y el crimen se cobran impuestos mutuamente. Los Race Riots de 1917 mataron hasta 200 personas y destruyeron 312 estructuras. Esta ciudad ha sido brutalizada por la economía y por la violencia racial durante más de un siglo. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. En 2025, East St. Louis tuvo su año más seguro en al menos 45 años. Solo 15 homicidios, abajo de 34 en Texas. Una caída del 56%. Tiroteos no fatales, de 127 a 50, una caída del 61%. Y por primera vez en la historia de la ciudad, resolvieron el 100% de los casos de homicidio. El director de la Policía Estatal dijo: "No hubiera adivinado que seríamos capaces de lograr eso en este año, o en cualquier año". Es alentador, pero es el resultado de un largo periodo de trabajo duro. La Public Safety Enforcement Group confisca 150 a 100 armas al año, más de una por día laborable, durante 5 años, y todavía no es suficiente. Porque la tasa de crimen sigue siendo 66,43 por 1000. El murder rate sigue siendo 8 veces el promedio nacional. Los tiempos de respuesta siguen siendo más de 15 minutos. East St. Louis es simultáneamente la más segura que ha sido en 45 años y todavía una de las más peligrosas de América. Ambas cosas son ciertas. Esa es la frase más East St. Louis posible. Imagina esto. Estás cruzando el Mississippi desde St. Louis. Los rascacielos y el Gateway Arch quedan atrás. Cruzas a Illinois y todo cambia. Las calles se vacían. Los edificios se oscurecen. Las gasolineras tienen cristales blindados. Tu tanque marca un cuarto.
La siguiente gasolinera segura está a 20 millas. Los locales de St. Louis, ciudad peligrosa, te dijeron que no cruces. Pero ya cruzaste y ahora necesitas gasolina. 15 minutos de respuesta policial. 66 crímenes por cada 1,000 personas. Y un tanque que dice que necesitas parar. Esa es la decisión. Esos son los datos. Bienvenido a East St. Louis. Estos 12 pueblos cubren el Midwest, el sur profundo, el Rust Belt y los corredores de autopista de América. Desde Gadsden hasta East St. Louis, desde la cuna de Stevie Wonder hasta la cuna de Hank Aaron, desde la ciudad más vieja de Pennsylvania hasta la más violenta de Illinois. Lo que los conecta no es el crimen, es la desindustrialización, la falta de oportunidades y el hecho de que los locales saben algo que tu GPS no te dice. No todos los puntos en el mapa son iguales. Dale like si acabas de descubrir que Saginaw es más violenta que Detroit y que la ciudad más vieja de Pennsylvania necesita detectores de disparos. Suscríbete porque la próxima vez que tu tanque marque un cuarto en una autopista desconocida, vas a querer saber en qué pueblos no deberías parar. Estos 12 pueblos son reales, las estadísticas son reales, y el consejo de los locales es siempre el mismo: sigue conduciendo. Tu turno.